soñaba algo, 4 ángeles. Quiero pensar que eran 4 ángeles, porque de ahí me voy a llevar de la prédica. Quiero decirle que yo le preguntaba a esos seres, ¿qué hacen en este lugar? Y ellos respondían y decían, traemos juicio a esta tierra. Y yo me lo decía, ¿pero por qué? Porque el pecado ha llegado ante el Señor. Entonces me recordé cuando Abraham estaba en su tienda y llegaron los 3 ángeles y empezaron, después de que Abraham los atendió, fueron hacia Sodoma y Gomorra. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. La humanidad no quiere saber nada de Dios. Pero si usted y yo estamos aquí, es porque Dios nos va a librar de lo que viene. Amén. Amén. Me da mucho gusto. En verdad me gusta compartir mucho de la palabra de Dios con lo poco o mucho que estamos. Como les decía, nosotros asistimos a una iglesia, a la iglesia Samaria, y hoy en día tenemos unos cultos matutinos de 40 días de ayuno, y hemos visto el poder de Dios. Hemos visto cómo el Espíritu Santo se está manifestando en cada vida de cada uno de nosotros. Porque en estos días Dios quiere llenarnos. Porque lo que viene a esta tierra es algo fuerte. Por eso yo le decía al Señor, porque este sueño, dile a mi pueblo que se prepare y predícale a la gente que traigo juicio a esta tierra. Si usted y yo leemos la Biblia, sabemos que el juicio de Dios viene. Dios siempre le ha hablado a la humanidad, diciéndole que se aparte del pecado. La Biblia dice que cuando formó Dios a Adán y a Eva, los puso en un huerto del Edén. Y la Biblia dice que cuando todavía fallaron, Dios los buscó. El hombre, la persona, el ser humano se esconde de Dios, pero Dios ve su pecado del hombre y de la mujer y del hombre y del joven. Pero Dios le habla y le dice, como le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Muchos de nosotros queremos esconderlos, pero hay un Dios que nos llama. No es casualidad que nosotros estemos en este lugar. Es porque Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Quizás usted iba a hacer otro mandado a otro lado. Quizás hoy no tenía la motividad de venir a alabar a Dios. Pero hay algo que el Espíritu Santo le redarguyó, porque Dios quiere que escuche esta palabra. Amén. Póngase de pie, mi hermanos. Nosotros, mi pastor es Rubicel Camacho, de allá de Chiapas. Y pues, de parte mía, yo creo que les da un buen saludo. Y de parte de ustedes, yo les llevaré un buen saludo de parte de ustedes. Y vuelvo y repito, gracias, siervo. Gracias por este privilegio tan hermoso. Lo que más me llena, y a veces lloro, porque nunca me imaginé que Dios me iba a sacar de donde yo estaba. Pero si Dios me sacó, es para decirle a la madre, al padre, que no deje de orar por el tío, por el abuelo, por su hijo y por todos aquellos que han perdido. Porque a veces la fuerza se nos agota y le decimos a Dios, Señor, yo ya no quiero orar más. Porque eso es lo que ha venido Satanás hoy en día, a cerrar la mente de la humanidad, a decirte que Dios no te escucha, pero no es verdad. Esa es mentira. Dios nos escucha, pero tenemos que pasar un proceso. Busque su Biblia, hermanos, en Génesis capítulo 19. Solo vamos a leer el capítulo hasta el 3. 19, capítulo 19. Esta es la palabra de Dios cuando Lot
cuando los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra. Y de ahí nos vamos a llevar, porque sé que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Todo lo tiene. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo lo voy leyendo y ustedes me siguen con su vista. Amén. Llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa vuestro siervo y hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Amén. Hasta ahí lo dejaremos. Siervo, puede orar por esta palabra. Sea tu Espíritu Santo, Señor. No nosotros, Padre. Palabra dice que el Espíritu Santo hablará a través de nosotros, Señor, y yo lo creo. Gracias por esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Pueden tomar sus asientos. Qué lindo es el Señor. Pero porque estamos aquí reunidos en la ciudad de México. Gracias, de verdad, doy a Dios. En estos tiempos que estamos pasando, amigo mío, hermana mía, joven, son tiempos difíciles. Estaba yo leyendo hace 3 días atrás. Siempre a veces me levanto, a veces a las 3, 4 de la mañana, y empiezo a escudriñar mi Biblia. Y estaba yo leyendo cuando Moisés subió a la zarza y le dijo a Dios: preséntate ante el faraón, porque mi pueblo ha llegado exhibido ante mí. Ese pueblo estaba siendo muy oprimido. Ese pueblo, el faraón cada día más lo oprimía. Hoy en día podemos simbolizar el pecado. Hoy en día nosotros, porque por cualquier cosa o cualquier circunstancia que estemos pasando, o quizá nos miran una tristeza en nuestro rostro, nos empiezan a criticar, nos empiezan a decir de cosas. Porque hoy en día la humanidad, quizás al cristiano no quieren que tenga un defecto. Quizás todo el tiempo quieren verle a uno sonreír. Pero quiero decirle que este pueblo era escogido de Dios. Pero este pueblo llegó a las manos del faraón, y el faraón empezó a oprimirlos. Y cuando uno empieza a gemir, a llorarle a Dios, Dios escucha las promesas. Dios escucha la oración de uno. Yo quiero decirles que quizás cada uno de nosotros tenemos una necesidad grande. ¿Qué podemos tener? Cada uno nos conoce la necesidad de Dios. Tenemos angustia. Mi esposa me preguntaba y me decía: me siento triste porque mi hija se va a los Estados Unidos. Y yo le decía a mi hija: los hijos son prestados. El día de mañana tienen que marcharse con su esposa. Tienen que agarrar y tienen que formar una familia. Nosotros solamente nos queda orar. Nosotros no podemos cambiar al ser humano. Y entonces mi esposa o cualquiera de nosotros que pasamos esta angustia, nos estamos oprimiendo, y entonces nuestra mente quiere turbarse para perder esa oración que nosotros estamos clamando. Este pueblo dice que llegó el clamor ante Dios. Y cuando Moisés llegaba ante el faraón, dice que Moisés le decía al faraón:
que tenía que dejar ir a su pueblo. Y nosotros conocemos esta palabra. Mandaron todas las plagas. Mandó moscas, ranas, apeste, convertida el agua en sangre. Muchas cosas. Y aún el faraón se endurecía del corazón. Hoy en día, mucha gente tiene endurecido el corazón. Porque nosotros les decimos que vayamos a una iglesia o los invitamos a un culto, a donde quiera, a una cosa que Dios le agrada. La humanidad hoy en día no quiere eso. La humanidad hoy en día quiere los deleites del mundo. ¿Qué puedo decirles de mí? Dejando un ratito. Mi padre y mi madre, cuando tenía 16 años, me decían aún: yo no quiero que te juntes con esos jóvenes. Y yo le empezaba a decir a mi madre y a mi padre: tú no tienes por qué decirme. Yo ya soy grande. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero quiero decirle que a mí me llevó a la droga con esos jóvenes. Me hundí en la droga y en el alcohol por más de 20 años. Dormí en las calles, dormí en los puentes. Y si estoy vivo es por la misericordia de Dios. Y porque mi madre siempre a veces le encontraba con una camisa y ella oraba. Y ella le decía: Señor, tienes que sacar a mi hijo de donde está. Por eso yo hoy en día, yo te quiero decir, no perdamos la fe. Dios escucha la oración del justo. Quizás nosotros podemos tener a un hijo, podemos tener a un tío, una madre, y nosotros le hemos dicho que nos acerquemos a Dios, pero ellos no quieren escuchar la voz de Dios. Yo quiero decirles que me parte el corazón. Y yo le digo a mi hermano, a mis padres, y llorando les digo: perdónenme por el tiempo que yo les hice daño. Y a veces cuando yo camino y veo la humanidad, yo me quedo viendo. Ese rato fuimos al tianguis con mi esposa y miramos a los jóvenes que caminan, pero caminan sin esperanza. Caminan como que si no, el mundo fuera todo para ellos, la alegría. Pero yo quisiera decirle a la humanidad que en Cristo podemos tener esa paz. Los cantos que cantaban nuestro hermano llenan grandemente nuestro corazón. Sentimos la paz de Dios. Al menos yo me gozo hoy en día. Y yo quiero decirles que en Sodoma y Gomorra el pecado estaba demasiado. El homosexual, el lesbianismo, el pecado había llegado ante Dios. Y por eso Dios mandó a los ángeles para destruirlos. Y como les comentaba yo a un principio, en el sueño yo miraba a 4 personas y quiero pensar que eran ángeles, porque yo platiqué con ellos y les decía: ¿qué hacen ustedes aquí?, les decía yo. Y ellos me respondían y decían: hemos venido a esta tierra porque tiene juicio esta tierra. Hermanos, yo quiero dejarles en su corazón lo poco o mucho que estemos en este lugar, porque quizás en el corazón hemos dicho: me voy a ir a otra iglesia, o ya no voy a ir más a la iglesia, o ya no voy a ir más donde yo me reúno. Quiero decirles que Dios nos va a librar, porque Job nomás era él y su familia, eran 4. Entonces nosotros podemos ser pocos los que estamos aquí en este mundo, en esta ciudad o alrededor que estemos viviendo, pero cuando venga la ira de Dios, Dios nos va a librar. Pero tenemos que estar avivados para este tiempo, porque nosotros mismos podemos mirar en el Facebook, podemos mirar en la palabra de Dios y podemos mirar alrededor todo lo que está viviendo la humanidad, todo lo que está pasando hoy en día.
Todas las señales se están cumpliendo según las Sagradas Escrituras. Si nosotros queremos retroceder hacia atrás, ¿a dónde? ¿Qué nos espera ahí atrás? Cuando uno le da la espalda a Dios, las cosas, todo le sale mal. Y sin embargo, si nosotros seguimos al frente, mirando hacia el blanco perfecto que es Cristo, Dios nos recompensará. Este sufrimiento que estamos viviendo en esta tierra, pronto seremos recompensados. Mi hermano, nosotros a veces salimos a predicar a las calles, quizás como ustedes mismos lo han hecho, y esto es donde quiera. Nadie quiere oír de Jesucristo. Nadie. Están como verdaderamente, como dice la Biblia, como en los tiempos de Noé, fiesta en fiesta, dándose casamiento, peleándose, envidiándose, muchas cosas. Cuando Noé dice que construía el arca, aún llegaban y se le burlaban. Pero él les decía que había oído una voz de Dios que construyera el arca porque un diluvio iba a venir a la tierra. Y dice la Biblia que como nunca llovía en ese tiempo, sino que el vapor de la tierra que salía, la tierra se humedecía y con eso bastaba. Por eso mucha gente no le creía a Noé. Por eso hoy en día tampoco nos creen a nosotros. Porque dicen que Jesús nunca va a venir. Si usted y yo leemos la Biblia, dice que para Dios 1000 años es como un día. Y nosotros 1000 años es mucho tiempo. Pero para Dios no lo es. Y la humanidad hoy en día no quiere reconocer eso, que la venida de Dios está pronto. Yo les invito en el nombre de Jesús. Qué hermoso ahorita que estábamos cantando esas alabanzas. Quizás muchos de nosotros no queríamos venir. Quizás muchos de nosotros íbamos a hacer otras cosas. Pero qué bueno que el Espíritu Santo nos redarguyó y dijimos, después hago lo que tengo que hacer. Y nosotros vamos a salir reflejando al mundo otra cara. Porque dice la Biblia que cuando llegaron los ángeles, Lot dice que estaba sentado afuera de su casa. Quizás nosotros estamos sentados y mirando a la humanidad y de repente nosotros le decimos al joven o al vecino, Cristo te ama. Cristo puede libertarte, Cristo puede cambiar tu vida. Y nosotros le empezamos a hablar del amor de Dios. Y quizás muchos los han rechazado. Pero si nosotros les seguimos explicándoles de esa hermosa palabra de Jesucristo, quizás puedan ser salvos, como lo fue Lot y su familia. Porque hoy en día, verdaderamente, es terrible lo que estamos viviendo. Nosotros en nuestro Chiapas estamos pasando una circunstancia que a veces no dormimos. Están levantando mucha gente en la mañana, el cártel, y vivimos aterrorizados. Pero en lo poco o mucho le pedimos a Dios y decimos, Señor, líbranos del mal. Porque verdaderamente nos angustiamos como ser humano. Nos afligimos que nos puedan levantar a nuestro familiar o nos puedan levantar a nosotros y quitarnos lo poco o mucho que tengamos. Pero no nos queda más nosotros que clamar a Dios. Porque en la Biblia hemos encontrado que no solamente a Lot lo libró, al pueblo lo sacó de Egipto. A muchos. Elías era un gran profeta. Y venían los Baales contra él, la reina. Y Dios lo libró. Y también a nosotros nos va a librar. En la Biblia podemos encontrar muchas cosas. Quizás el diablo nos mete en la mentalidad y nos dice que para qué vamos a la iglesia. O quizás nos puede decir, mira, el que te da la mano, el que te habla mal de ti. Y nos empieza a meter tantas ideas en la mente. Porque así pasa.
Pero nosotros tenemos que estar confiados en Dios. En Cristo vamos a encontrar esa paz. Yo quiero decirles que de hace 5 años que llegó a mi vida Satanás y quiso quitarme la vida. Y yo, muy obediente en mi drogadicción, me iba yo a quitar la vida. Cuando yo me iba yo a quitar la vida, oigo una voz que me dice, como quizás cada uno de nosotros lo hemos escuchado. Me dijo en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y yo empecé a decir, Señor, eres tú. Porque créanme, en mi angustia, en mi desesperación de lo que yo vivía, de la droga y del alcohol, y de lo que todo el mundo ofrece, era demasiado. Y el diablo llegó a decirme que yo era una vergüenza para el hogar. Pero Jesucristo dice en su palabra, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, dice, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Jesús vino a morir por ti y por mí. Y si nosotros estamos orando, es porque Dios nos va a responder tarde o que temprano en esta vida. Quizás a veces estamos orando y no podemos sentir nada, pero déjame decirte que Dios está escuchando cada una de las oraciones de nosotros. Porque mi madre, más de 20 años orando por mí, y un día mi padre me invitó, así como estábamos reunidos, así con poca gente, y empezó a predicar una persona del amor de Dios. Y me dijo esa persona, hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Y yo le dije, Dios, si eres tú quien me está hablando, aquí estoy. Créanme, quizás no es mucho, quizás no me expreso muy bien para predicarle de la palabra de Dios, pero lo poco o mucho que Dios me ha dado, siempre me he parado a decirle al joven, a la persona, que Dios va a escuchar sus oraciones. Porque yo lo vi en mi madre, yo lo vi en mis padres. Ellos oraban diariamente. Yo quiero decirles que día con día yo andaba en un trabajo donde la muerte siempre me acechaba. Pero yo decía, porque a veces no me morí, pero eran porque las oraciones de mi madre estaban fervientes orándole a Dios. Si ustedes a veces a sus seres queridos tuvieron un accidente o hayan tenido lo que hayan tenido, quizás no le pasó nada, es porque ustedes oran por ellos. Y esas oraciones han librado esas personas. Y lo más hermoso, que Dios los está librando de donde andan. Y Dios los va a traer acá, para que puedan ellos también pararse y decir que Cristo vive. Amén. Y que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Amén. Esa sangre que derramó en la cruz del Calvario no es en vano. Esa cruz, esa sangre que Él derramó, cuando uno está leyendo la Biblia, al menos cuando yo estoy leyendo la Biblia, a las 2 o 3 de la mañana, o a las 4 o 5 de la mañana, yo me pongo a llorar y le digo, Señor, ¿cuánto sufriste por nosotros? Él solamente se paraba a hablarles acerca del amor de Cristo. Y la humanidad que hacía, reprocharlo, decirle de cosas como hoy usted y a mí nos reprochan por solamente decirle al amigo que anda mal, deja el pecado, Dios te puede sacar de donde tú andas. Ellos empiezan a decir, ¿por qué te metes en nuestra vida? Nosotros queremos vivir la vida como queramos, pero es que nosotros queremos enseñarle a hacer camino hacia Jesús, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros queremos enseñarle a la humanidad, porque nosotros cuando leemos la Biblia, miramos que Jesús, cuando ya lo agarraron,
que cayó en la mano de los delincuentes, lo empezaron a boquetear, a cachetear, le pusieron una corona de espina. Eso es lo que le queremos decir a aquella persona, que ya no sufra más. Por eso Cristo vino a morir por nosotros, pero la humanidad a nosotros lo rechazan. Y nosotros nunca vamos a parar, hermanos. Lo poco o mucho que Dios nos ha dado en el corazón, tenemos que seguirle diciendo a la humanidad. Yo quiero pensar que en la ciudad, ustedes que viven en esta ciudad, yo creo que la humanidad o en sus trabajos, el labor que ustedes hacen es más peor, más pesado. Y entonces cuando ustedes, me imagino que cuando se sientan y empiezan a orar por su comida y están rodeados de sus amigos, de los que los miran, empiezan a reírse, a burlarse. Y entonces como que uno se empieza a sentir como mal, pero decimos, Señor, yo te doy la gloria a ti. Y empezamos a clamar a Dios. Pero la verdad, la humanidad hoy en día nos desprecia mucho. Pero la humanidad hoy en día le queremos decir que viene juicio a esta tierra. Muchos están durmiendo hoy en día. Y los ángeles han llegado a la tierra. Pero el juicio tiene que tardar un poquito, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Quizás cuando Noé dice que fueron 120 años que tardó haciendo el arca, y en esos 120 años predicó el evangelio. Y lo curioso de esto, que cuando ya se dio cuenta la humanidad que empezó a llover, Noé ya se había encerrado en el arca. Y la humanidad empezó a gritarle a Noé que abriera la puerta para que pudieran entrar. Pero ya no podían entrar. Es lo mismo hoy en día la humanidad. Hoy en día, hermano, esta palabra es para ti y para mí. Esta palabra es que no nos salgamos del arca. Porque si nos salimos del arca y se cierra la puerta, cuando queramos tocar la puerta, nadie la va a poder abrir. Y entonces empezaremos a lamentar, porque mucha gente la va a lamentar ese día. Pero usted y yo sigamos orando por nuestra familia que falta, por el vecino que a veces nos ofende, por aquellas personas que verdaderamente nos han dado la espalda, por aquellas personas que se han rebelado con Dios. Aún nosotros por los mafiosos que entraron, los narcotraficantes, hemos puesto ayuno y diciéndole a Dios, Señor, toca los corazones de esas personas, libra a los padres, aunque sabemos que nos están haciendo mal, porque hay muchas madres, hay muchos padres, muchos hermanos que están llorando hoy en día por lo que ellos están haciendo. Pero nosotros como cristianos estamos orando por ellos, como cada uno de nosotros oramos por lo que los ofende. Y yo quiero decirles en este momento que nosotros no desmayemos. Amén. Para que seamos librados. A Lot le dijeron los ángeles, si tenía alguien más, que fuera y lo buscara rápido. Lot se acordó de los yernos. Fue y los yernos no querían. Tampoco lo escuchaban. Y le decían que estaba loco, que no podía haber juicio. Cuando ellos le dijeron los ángeles a Lot, apresúrate. Entonces empezaron a caminar hacia un cerro. Y Dios descendió fuego contra Sodoma y Gomorra. Yo quiero decirles hoy en día que esto también va a pasarle a la humanidad. La Biblia dice que ya no va a destruir Dios ni con agua ni con fuego. Pero viene persecución hacia nosotros. Viene hambre hacia nosotros. Vienen tantas cosas hacia nosotros. Pero antes Dios nos va a librar.
a nosotros. Porque el pueblo de Egipto, cuando estaban diciéndole al faraón que dejara ir a su pueblo y iba a ser muerto cada primogénito, Moisés le dijo a su pueblo, así dice Dios, que mataran un cordero y que mancharan la puerta de sangre, para que cuando el ángel de la muerte pasara por ahí, no los matara a ningún primogénito de ellos. ¿Qué significa eso? Que nosotros, Dios los va a librar de lo que viene. Usted y yo debemos de permanecer en este camino. A Jesús le preguntaron, muchos le preguntaron, Señor, son muchos los que se salvan. ¿Cuántos estamos aquí nosotros? Somos pocos. La palabra que Jesús les dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que van por ella. Y si usted y yo lo vemos, somos pocos los que estamos dándole gracias a Dios en estos tiempos. Cuando Dios también, la puerta de Él es ancha, porque Él está llamando a muchos. Pero si usted y yo hemos puesto este pie para seguir en la puerta estrecha, sigamos adelante. Yo sé que la angustia es demasiado. Yo sé que a veces ya no nos vienen ganas ni de orar. Yo sé de que muchas veces nos viene desánimo fuerte. Pero hay algo que nos motiva, que el Espíritu Santo nos dice que tenemos que levantarlos a orar. Como aquellas 5 vírgenes prudentes, termino con esto. Estas 5 vírgenes prudentes, las 5 insensatas, dice que 5 de ellas tenían llena su lámpara de aceite y 5 vírgenes no las tenían. Hay mucha gente hoy en día que sus lámparas solo tienen un poquito de aceite, pero hoy en día Dios quiere que llenes tu corazón, que nos llenemos de la presencia de Dios. Porque dice la Biblia que cuando llegó el maestro, dice que las 5 que estaban llenas en sí mismas, dice que fue y las tomó. Y las otras 5 dice que corrieron a pedirle aceites. Y ellas dijeron, no les podemos dar, porque nosotros acumulamos para si nos falta por algo. Nosotros tenemos que estar vigente, ayunando y llorando, y estar obedeciendo a la voz de Dios. Quizás mi hermano, alguna palabra que tal vez que me llena en mi corazón, que Dios me permite darles esta palabra, lo poco o mucho, porque yo para la humanidad yo no valía mucho. A mí me despreciaban, a mí me decían de tantas cosas. Yo cuando hoy veo un drogadito o alguien que pide una moneda, yo voy y se la doy y quisiera cambiarlo, pero no puedo. Pero en mi oración yo le digo, Señor, alcánzalo como me alcanzaste a mí. Ten misericordia. Y empiezo a orar y a llorarle a Dios. Porque si ustedes me hubieran visto en mi pueblo y donde quiera que yo andaba, y ya hoy en día que Dios me bendiga un poquito, porque Dios, cuando uno lo alcanza y nosotros le servimos a Dios, Dios nos bendice grandemente, pero no quiere que nos apartemos de Él. El trabajo, yo no digo que es malo, es bueno, pero debemos de poner primeramente a Dios, porque su palabra dice que busquemos primeramente el reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura.
Quizás muchas personas hoy en día anhelan un trabajo muy bien pagado. Y qué bueno si lo tienen. Pero el día de mañana, cuando Dios venga ya a este mundo, no va a servir de nada de lo que tenemos. Pero si usted y yo estamos caminando en los caminos del Señor, sigamos adelante. Echemos legado. Cristo viene pronto. Amén. Póngase de pie, iglesia. Y yo quiero decirles